Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más en esta hermosa tarde de otoño. Aleluya. Entramos en el otoño ya. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos permite poder reunirnos nuevamente y tener comunión como iglesia de Cristo. Motivarnos. Amén. Que sea por medio de una red social, motivarnos al amor, a la comunión, a la perseverancia en la oración, en la santidad, en la comunión, en la doctrina, como dice la palabra de Dios, que perseveraba la iglesia naciente. Aleluya. Bendito sea Dios. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Aleluya. Vamos hacia adelante, esperando el momento en que podamos volver a congregarnos juntos. Amén. No olvides, este 1 de noviembre tenemos nuestro próximo servicio de Santa Cena. Inscríbase, amén, para la gloria del Señor. Y nos vemos juntos, todos allá en la celebración, para gozarnos en la presencia de Dios, alabar y glorificar su santo nombre. Me acompaña esta oportunidad, libro de Efesios, capítulo 15, libro de Efesios, vamos a dar lectura, verso 15 al verso 17. Amén. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Padre amado, damos gracias por tu palabra en esta tarde. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, fortalécenos, vivifícanos. Abre nuestro entendimiento, podamos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas. Tú dijiste, Señor, que el que oye la palabra, la entiende, lleva fruto. Queremos llevar mucho fruto, que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Efesios, la epístola que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso. Una epístola de mucha motivación, una epístola escrita a una iglesia espiritual. Y el apóstol Pablo abarca en los primeros 3 capítulos las bendiciones, los beneficios de estar hoy en Cristo, con los beneficios por el hecho de haber sido constituidos hijos de Dios, aceptados en la sagrada familia. Aleluya. Pero a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a enumerar en realidad una lista de valores. Amén. Empieza a enumerar una lista de virtudes y valores en los cuales Dios pretende que nosotros como hijos de Él podamos andar y caminar. Y el capítulo 4 comienza con una súplica de parte del apóstol. Le dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Ahora, parafraseando esto, podríamos decir, el apóstol está diciendo, en otras palabras, que andemos como es digno, hermano. Amén. Es decir,
que vivamos una vida que refleje la obra que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Para la gloria del Señor. Una vida que refleje los cambios, amén, que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. O parafraseándola también podríamos decir que ya no vivamos como vivíamos antes, porque en realidad ya no somos lo que éramos antes. Amén, para la gloria del Señor. Aleluya. Muy interesante, hermano, lo que el apóstol escribe. Y aquí en la epístola vemos, a través de toda la epístola, vemos especialmente, repito, capítulo 4 y 5, vemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo menciona un sinnúmero de valores y virtudes en las cuales nosotros como hijos de Dios estamos dentro de la expectativa de caminar. El Señor tiene esa esperanza, expectativa que nosotros aprendamos a vivir bajo esos parámetros, aprendamos a vivir bajo ese nivel que el apóstol menciona, algo que en realidad es un poco abrumador, es un reto bastante elevado, pero como decíamos en el mensaje anterior, la meta aquí es alta. Claro que debemos reconocer y recibir y entender, la meta es alta. Amén. Dios nunca, hermano, tuvo la intención de que nosotros caminemos en los parámetros del mundo o de la sociedad. Dios nos dio un nivel más elevado. Dios nos dio parámetros más elevados. ¿Por qué razón? Porque nuestro llamado es hacia una vida abundante. ¿Okay? Y los parámetros, los valores, las virtudes que rigen la vida del mundo secular no garantizan esa bendición. Dios es un buen Padre, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en ese sentido, por eso vemos en la palabra de Dios que las normas son más elevadas, los valores son más elevados, los principios, las virtudes son más elevadas que la ética, que la moral, amén, que existe en la sociedad o en la cultura, amén, común y corriente. Jesús dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de Dios. Entonces, la justicia del Hijo de Dios, de aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, de aquel que ha sido adoptado en la Sagrada Familia, se espera sea superior a la del religioso, a la del inconverso, a aquel que no conoce a Dios, aquel que está muerto en delitos y pecados. Aleluya. Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo viene a conectar ese catálogo de virtudes y de valores que él menciona en el capítulo 4, en el capítulo 5, con la vida práctica, con lo práctico. O sea, ¿cómo puedo yo vivir a esa altura? Usted mismo en su casa puede leer el capítulo 4, el capítulo 5 de Efesios. El apóstol Pablo menciona valores y virtudes con respecto a casi todo. Amén, a la vida sexual, al matrimonio, a las adicciones, a lo que uno debe hablar, a lo que uno debe pensar. Amén, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo en realidad aspirar a vivir dentro de esos valores que me van a llevar a disfrutar de una vida abundante? Mi amado hermano, la Biblia no se escribió desde el punto de vista que uno la va pasando arrastrándose pero sin sangrar. No, la Biblia se escribió desde el punto de vista que uno gana. Y la herencia del Hijo de Dios es una vida abundante. Amén. Ahora, si yo vivo bajo los parámetros del mundo, entonces nunca voy a alcanzar esa vida porque son demasiado bajos. Son demasiado bajos en lo que respecta, amén,
a las virtudes y a la estatura del reino de Dios. A veces, hermanos, nosotros nos preguntamos por qué hay tanto hijo de Dios en problemas, por qué hay tanto hijo de Dios lamentando la vida que ahora tiene, por qué hay hijos de Dios con problemas en sus finanzas, en sus familias, en sus trabajos, en sus relaciones personales, en su vida espiritual. La razón es porque hemos puesto el nivel, la barra, dicen los americanos, la hemos puesto un poco baja. Y la ponemos un poco baja porque a veces, hermano, vivimos influenciados por los parámetros de la sociedad. Entonces tendemos a vivir conforme a esos parámetros. Y repito, y cuando vivimos conforme a esos parámetros, entonces eso no garantiza el que yo como hijo de Dios vaya a alcanzar una vida abundante, porque lo que garantiza eso son las virtudes y los valores, los principios que están plasmados en la palabra de Dios. Aleluya, poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué basamos nuestras decisiones? ¿Cómo evaluamos nuestras oportunidades? ¿Cómo evaluamos nuestras decisiones? ¿Cómo evaluamos, amén, los aspectos de la vida práctica que se nos presentan? ¿Cuál es la vara por la cual medimos nuestras decisiones? ¿Cuál es el parámetro? Lamentablemente nosotros tendemos a hacer o usar, más bien dicho, el parámetro que el mundo usa. Y este es el parámetro que el mundo usa. ¿Está mal lo que voy a hacer? ¿Hay algo de malo en eso? Ese es el parámetro del mundo. Si no hay nada que sea que no sea ético, si no hay nada ilegal, si no hay nada inmoral, entonces no debe haber ningún problema en actuar de cierta manera en dicha o X situación. En otras palabras, si no hay un no lo hagas, damos por sentado que es un automático, sí puedes hacerlo si quieres. Pero el apóstol Pablo en libro de Corintios, 1 Corintios 10:23 dijo esto: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ese es el parámetro bíblico, junto con lo que menciona aquí el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho de que algo no sea malo no quiere decir que es lo que me conviene. El hecho que algo no sea malo no significa que eso es lo que debo hacer. No te conviene comprar una propiedad sobre precio simplemente porque, amén, ¿quieres comprarla? ¿Es delito? No. ¿Alguien te va a meter preso por eso? No. Ahora, ¿te conviene? No. Ya lo sabemos. No, no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque eso va a afectar tus finanzas. Amén. Eso puede llegar a afectar tu economía. ¿Te conviene comprar un carro por $1,000 más de lo que en realidad vale? No, nadie hace eso. No, ¿por qué? Porque no te conviene. ¿Puedes comprarlo si quieres? Puedes. ¿Te conviene comprarlo? No, no te conviene. Amén. ¿Te conviene comprar un carro que está en mal estado? ¿Puedes comprarlo? Por supuesto. ¿Te conviene comprarlo? No. ¿Está mal que lo compres? No. ¿Es antiético que lo compres? No. ¿Vas a ir a parar a un tribunal por comprarlo? No, posiblemente tampoco. Pero no te conviene. Entonces, lo que no es malo no significa
qué es lo que yo tenga que hacer. Ahora, en cuestiones de moral, en cuestiones de economía, en cuestiones de la vida espiritual, en cuestiones de asuntos familiares, amén, en cuestiones de asuntos profesionales, lamentablemente ese es el parámetro en el cual el mundo se mueve y muchos creyentes también. Si no está mal, pues entonces no ha de haber ningún problema. Bueno, pero lo que la Biblia nos enseña no es eso. El que algo no esté mal no garantiza que vas a tener éxito. El que hacer algo que no está mal no garantiza que te va a llevar a una vida abundante. El simple hecho de hacer algo que no está mal no garantiza la victoria. No garantiza que no vas a fracasar, no garantiza que no vas a tener problemas, no garantiza que el día de mañana no vayas a poder estar lamentando esa decisión. Amén. Entonces, basar las decisiones en el parámetro de que no está mal no es suficiente y muy arriesgoso también. Aleluya. ¿Cuál es la manera en que el creyente debe actuar y cómo es la manera en que el cristiano va a asegurar que no tenga el día de mañana cosas de qué lamentarse? Va a asegurar poder alcanzar una vida abundante y tomar decisiones sabias que lo bendigan, que le convengan y que lo edifiquen. El apóstol Pablo lo menciona aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis. El seguir a Cristo requiere diligencia. Si yo voy a tomar en serio los parámetros de la palabra de Dios, si yo voy a tomar en serio el estilo de vida, el Evangelio es un estilo de vida, el estilo de vida que la Biblia refleja, manifiesta. Si yo voy a tomar en serio el alcanzar la norma, la estatura a la cual Dios me llama y me motiva y me impulsa a través de sus palabras, entonces tengo que ser diligente. Requiere cuidado, requiere atención. No puedo servir a Cristo despreocupado, dormido en el timón, amén, negligentemente, caminando descuidadamente. Por eso dice la palabra de Dios: mira pues con diligencia cómo andéis. Y aquí viene la clave de este asunto. No como necio, sino como sabio. Para todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Tiene algo malo? ¿Hay algo malo en eso? No es suficiente. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la vara de medir en la cual yo debo basar y evaluar mis decisiones, mis oportunidades con respecto a mi vida espiritual, a mi economía, a mi vida familiar, a mis relaciones personales y aún en mis asuntos profesionales? El parámetro y lo que la Biblia me dice es que la pregunta que debo hacerme no es si es malo o no, sino es sabio que haga eso. Eso cambia la perspectiva de las cosas. Ya no estamos en el parámetro de si es malo o no, porque esa pregunta de que si es malo o no te puede llevar más adelante a otra pregunta que es un poco más incómoda, que es esta: ¿cómo es que estoy metido en este lío? Que sin número de gente en el mundo se la ha hecho y sin número de creyentes también nos las hemos hecho. ¿Cómo es que alguien tan inteligente, cómo es que alguien tan listo, cómo es que alguien que sabe tanta Biblia como yo estoy metido en esta situación, en este conflicto?
La pregunta que te va a liberar de esa situación es la que menciona acá el apóstol Pablo. Es sabio que hagas eso. Dice el hombre de Dios, no como necio, sino como sabio. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Si en lugar de preguntarse si lo que usted iba a hacer era malo o no, se hubiera preguntado si era sabio, posiblemente muchas de las cosas que usted ha lamentado o lamenta el día de hoy las pudiera haber evitado. Si nosotros como hijos de Dios camináramos en los parámetros de la palabra de Dios y buscando las virtudes, aplicando los principios y los valores que la palabra de Dios nos enseña y nos manifiesta, y en la cual Dios espera que caminemos como hijos de Él, muchas de las decisiones que nosotros hoy lamentamos, muchas de las experiencias que hoy lamentamos, muchas de las experiencias desagradables que hemos vivido, muchas de las cosas que hoy quisiéramos cambiar, se hubieran podido evitar si nos hubiéramos hecho la pregunta apropiada. Amén. La pregunta apropiada. ¿Es sabio lo que voy a hacer? Amén. Por eso el apóstol Pablo revela un principio que nos va a ayudar, mis amados hermanos, como seguidores de Cristo, y nos va a dar la fuerza que necesitemos para alcanzar ese nivel de vida que Dios espera con nosotros. Amén. Camina con diligencia. Que es algo que lamentablemente nosotros en nuestra cultura hispana parece que tenemos que pelear bastante contra la diligencia. Necesitamos aprender a ser diligentes. La Biblia nos exhorta que con más diligencia atendamos las cosas espirituales. Pareciera ser que a veces somos muy diligentes para lo secular, pero negligentes en lo que a lo espiritual respecta. Y esto es vida, no religión. Amén. Entonces nosotros a veces caminamos en parámetros en los cuales estamos arriesgando terminar en conflicto. Amén. Porque si yo camino en ese parámetro de que será mal lo que estoy haciendo, más adelante voy a hacerme otra pregunta. La otra pregunta va a ser, ¿qué tan cerca de lo bueno y lo malo puedo llegar sin hacer lo que es malo? O como dijo alguien, o la versión cristiana sería, ¿qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? ¿Qué tanto puedo coquetear con el pecado sin llegar a pecar? Y si caemos ya en ese tipo de pregunta, entonces nos vamos a hacer otra pregunta más, que va a ser, ¿qué tan lejos puedo llegar sin sufrir las consecuencias? ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿Qué tanto me puedo acercar al pecado sin tener que sufrir cosas que ya no pueda controlar? Por eso es que la pregunta inicial no llena los requisitos bíblicos, porque lamentablemente tiene el riesgo de conducirnos al fracaso.
porque nos permite caminar muy cerca del abismo, nos hace apartarnos de lo que es seguro y nos impulsa a caminar, hermano, en el borderline, como dicen en inglés, en la frontera entre lo bueno y lo malo. Y como nosotros somos expertos en engañarnos a nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos convencemos de hacer algo que es malo, que no nos conviene, que no es sabio, pero nosotros mismos nos convencemos de alguna manera, amén, y encontramos las excusas o las razones para hacer esto o lo otro. No se necesita encontrar razones para hacer lo que es necesario hacer. No necesitas encontrar razones para saber que comer saludablemente es bueno. No necesitas buscar razones para saber que el ejercicio es bueno, que ahorrar es bueno. Amén, que es necesario. Note que necesita buscar razones y pretextos para poder de alguna manera, amén, engañarnos nosotros mismos y justificar algo que en realidad no nos conviene hacer. Aleluya. Amén. Es un aspecto muy importante en la vida práctica como hijos de Dios. Nuestra herencia es una vida abundante. Si usted y yo, mi amado hermano, anhelamos tener una vida en la cual no tengamos cosas de qué lamentarnos, vamos a tener que escoger el camino de la sabiduría. Se necesita ser sabio para vivir bien. Se necesita ser sabio para alcanzar una vida abundante. Se necesita caminar en lo seguro, en lo que Dios nos ha plasmado, en los estatutos, en las instrucciones, en los consejos que Dios nos ha dejado en su poderosa palabra. Amén. Dios es un buen Padre y el deseo de Dios para nosotros es lo mejor. El deseo de Dios para nosotros no es una vida de, ahí la llevo arrastrándome pero sin sangrar. Una vida de lamentos o de conflictos o de necesidades. Nuestra herencia es una vida abundante, pero yo tengo que con más diligencia, como dice la palabra, poner atención a lo que la Biblia me enseña y a lo que el Espíritu Santo me revela en su palabra. Sé diligente. No te descuides. No descuides tu vida espiritual. Amén. No descuides tu familia. No descuides tu economía. No descuides tus relaciones personales. No descuides. No camines en el parámetro de que si es bueno o es malo algo que quieres o buscas hacer. Una cosa es tomar una mala decisión con respecto a una inversión, amén, en la cual perdiste dinero, y otra cosa es tomar una mala decisión con respecto a la decisión del cónyuge con quien te vas a unir por el resto de tu vida. Son dos cosas muy diferentes. Se necesita sabiduría, diligencia. Amén. Necesitamos, por tanto, dice la palabra, ser entendidos. Aleluya. No insensatos, entendidos. No necios. El necio siempre paga. Amén. Anteriormente prediqué un mensaje que se llamaba todo tiene un precio. Todo te puede costar algo. Todo te va a costar algo. El necio siempre paga. Las malas decisiones pueden costarte caro en tu vida espiritual. Pueden costarte caro en tu vida familiar. Pueden costarte caro, amén, en tu vida profesional. Pueden costarte caro, aleluya, amén, en todos los aspectos de tu vida. El necio siempre paga. Entonces seamos entendidos. El que oye la palabra y la entiende, lleva fruto, dijo el Señor. Amén. Delante de nosotros, hermano, está la herencia, delante de nosotros está la vida abundante,
delante de nosotros está la instrucción, la palabra de vida que el Señor nos dejó. Delante de nosotros está la vida. Ya queda en nosotros el caminar bajo los parámetros de Dios o bajo los parámetros del mundo. Bajo los parámetros de la palabra de Dios o bajo los parámetros de la sociedad, de la cultura. Amén. Recuerde y repito, Dios nunca tuvo como intención que usted y yo caminemos bajo los parámetros de la cultura, de la sociedad, porque ahí no hay garantía. Por eso Él nos da, como buen padre que anhela lo mejor para nosotros, parámetros más elevados. Amén. Una norma más elevada que nos garantice el éxito, que nos garantice la bendición, que nos garantice, hermanos, la vida abundante, el gozo y la paz, que nos garantice alcanzar la vida que el Señor compró para nosotros en la cruz. Amén. Seamos entendidos, seamos diligentes, seamos sabios, aprovechemos bien el tiempo y tendremos un muy buen futuro para la gloria del Señor. Oremos esta preciosa tarde. En donde está en su casa, acompáñenme en una oración pidiendo sabiduría, guianza, tirando los moldes de la sociedad, del mundo, tomando lo que la palabra de Dios nos enseña y aplicándolo a nuestras vidas para ver la bendición manifestada en cada uno de nosotros. Oremos, Padre, damos gracias esta tarde. El consejo de tu palabra, damos gracias, Señor, porque tú como buen Padre nos has dado parámetros, modelos, nos has dado, Señor, una norma superior a la del mundo, nos has dado las herramientas, oh bendito Dios, para que nosotros podamos entrar en esa vida abundante, la cual tú nos llamaste el día que nos lavaste con la sangre de tu Hijo amado. Danos sabiduría, danos entendimiento. Tú dijiste, Señor amado, que el que oye la palabra y la entiende lleva fruto. Ayúdanos a caminar con diligencia. Ayúdanos a caminar, Señor, como sabios. Ayúdanos a ver, pues, Señor, cómo andamos. Examinar nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Danos sabiduría, danos inteligencia. Danos la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en los parámetros que tu palabra enseña, para que, como dijiste a Josué, hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien para la gloria de tu nombre. Te amamos, oh bendito Padre, y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos, que tengan una semana bendecida, próspera. Viene con diligencia, con sabiduría, con entendimiento, que el Señor añada bendición a todo lo que usted haga y emprenda para la gloria de Dios. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Las mujeres canten, ven Espíritu.